Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Parashá en familia, para la familia. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, de bendición aquí en Parashá en familia, para la familia. Quiero compartirles que hoy empezamos un Sefer de Torah, un libro maravilloso, Shemot. Así es, mis amigos, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados en el Parashá del día de hoy, como decía la pastora, en un nuevo Sefer, en un nuevo libro. Y gracias al Eterno por permitirnos comenzar un nuevo estudio. Acuérdense que el último video que hicimos de Bereshit, oramos, hicimos la oración de comenzar un nuevo ciclo. Y también, muchos de ustedes, yo no me voy a olvidar, yo sé que si ustedes vieron la secuencia, entonces también se comprometieron y dijeron, oiga, ¿sabe qué? Sí, voy a comprometerme a estudiar, voy a comprometerme a leer. Pues ya entonces esta semana deberías estar leyendo el capítulo 1 hasta el 6 de la vida de Moshe, la vida de Moisés. No te vamos a dejar sin estudiar, por favor. Estudia la palabra del Eterno para que puedas ver la verdad y, como lo dicen muchos de nuestros maestros, no lo crea a nosotros, sino crea la palabra del Eterno. Bueno, comenzamos entonces el estudio del día de hoy. Recuerden en suscribirse a nuestro canal de Israel Casa Integral. Vayan a la partecita de abajo, coloquen el botón de suscribir y por favor compartan estos videos. Si es algo extraordinario que podemos usar con las redes sociales es compartir enseñanzas. Y vas a ver cómo compartiéndolo en tu muro de Facebook o donde sea, con un solo clic le puedes cambiar la vida a una persona. Maravilloso. Así que, por favor, ayúdanos a compartir este material en las diferentes redes sociales. Vamos a la enseñanza del día de hoy. Papel y lápiz. Y listos para esta enseñanza del libro de Shemot. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde en este caminar hasta terminar de este libro, de este nuevo Sefer. Maravilloso. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, aquí estamos entonces para nuestro tema. Bienvenidos, estamos en nuestro segundo libro de Torah, el libro de Éxodo, Shemot, y este es la Parashá número 13. El libro de Éxodo nos da comienzo con el Parashá número 13. Es importante solamente recordar lo siguiente. La primera Parashá de cada comienzo del libro siempre lleva consigo el nombre correspondiente al libro. Es decir, cuando dimos comienzo en Bereshit, en Génesis, pues el libro o la primera Parashá se llamó Bereshit. Estamos dando comienzo al segundo libro en Éxodo, en Shemot, y nuestro Parashá para hoy corresponde al nombre de Shemot, que tiene que ver con los nombres, básicamente los nombres, y en este caso de los hijos de Jacob. Amén. Quiero dar comienzo con la lectura básica del primer capítulo del libro de Shemot, que en este Parashá abarca hasta el capítulo 6,
diciendo a la letra la palabra. Dice que ahora que estaba escuchando a Camilo me acordé de algo. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, vivir la palabra y obedecer la palabra. No, y quiero agregar uno más. Y compartir la palabra. Wow, me gusta. Compartir la palabra, compartir la palabra. Muy bien. Amar, aprender, vivir y compartir la palabra. Maravilloso. Dice el capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Observen que aquí hay algo muy interesante porque nos indica estos dos nombres, tanto Israel como Jacob. Y los menciona cada uno de ellos. Y quiero hacer mención a esta introducción de estos son los nombres de los hijos de Israel, porque cuando vamos al texto en el original hebreo, observen lo interesante que hay aquí para comprender la importancia de este parashá. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Las letras finales de las 5 primeras palabras de este versículo, voy a tratar de hacerlas en hebreo. Vayelech Shemot Bene Israel Abaim. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron, conforman, observen, las 5 palabras, las últimas letras de estas 5 palabras, forman la palabra tefilín. ¿Qué es tefilín? Salmos. Qué cosa tan maravillosa. Poderoso. Salmos. Las letras finales de las 5 palabras siguientes del versículo, es decir, Misraín it a Jacob se veito, a Egipto con Jacob, cada uno y su familia, conforman la palabra techuvá. Las últimas letras de estas 5 palabras conforman la palabra techuvá. Es decir, que en el primer capítulo y en el primer verso, en el original, en el hebreo, las 5 letras finales de esas 10 palabras conforman 2 palabras extraordinariamente importantes que debemos considerar. La palabra salmos y la palabra arrepentimiento, es decir, tefilín y techuvá. ¿Por qué el Eterno nos quiere significar todo esto? Porque damos comienzo a una historia apasionante. El pueblo de Israel, dice, aquí están todos los nombres y vamos a empezar a ese proceso de éxodo. Nosotros entendemos éxodo en español realmente como la salida, ¿verdad? Salir de una condición de esclavitud. El pueblo de Israel permanece por más de 400 años en esa esclavitud, teniendo en cuenta que estos 400 años realmente no son la totalidad. No. Los 400 años lo vimos en el parashá del año anterior. Recordemos que estos 410 años se toman como parámetro desde el momento en el que el padre Abraham recibe esa palabra, indicando que el pueblo que vendría estaría bajo una condición de servidumbre. A partir de ese tiempo con Abraham hasta la salida de Egipto es que tomamos ese total de los 410. Pero después del tiempo de José y la muerte de José en Egipto, que fue nuestro cierre de Bereshit, nos daremos cuenta que transcurrieron aproximadamente unos 110 años en los que el pueblo o las tribus o los hijos de Jacob vivieron de una manera extraordinaria, cómoda, con todas las facilidades, y esa generación también. Aquí surgiría entonces, y es mi introducción al tema, surgiría una pregunta muy interesante. ¿Por qué razón el Eterno permitió que su pueblo escogido, que pasaba por ese momento de tan buena posición, terminara ahora siendo convertido en un pueblo de esclavitud? Ese es un cuestionamiento muy importante que debemos tener. ¿Pero conoce la respuesta o no? Claro, tengo la respuesta, pero vamos a seguir leyendo partes del tema y evaluando el tema para llegar a una conclusión. Maravilloso. Muy bien. Una de las introducciones que más me llaman la atención del parashá de Shemot, ustedes recuerden, en nuestra vida normalmente hace muchos años atrás, nosotros nombrábamos, llamamos Éxodo. Resulta que la palabra Éxodo no traduce lo mismo que la palabra Shemot. Correcto. Es muy importante. El nombre del parashá Shemot es porque significa nombres. Pero ¿por qué es tan importante los nombres en este parashá? Bueno, porque si usted ve los versículos 1 y 2, cuando nos está nombrando quiénes entraron a Egipto. Óigame, esto es importantísimo. Muy importante. Ninguno de los 12 hijos de Jacob se quedó por fuera. Ninguna de las 12 tribus de Israel
se quedaron por fuera, ¿verdad? Ellos permanecieron con Jacob, entraron a la tierra prometida. Y cuando nosotros vemos este detalle, es para explicarte, es porque en muchos contextos espirituales se dice que entró Judá y salió Judá. Sí. Ven, y hay que hacer auditoría a lo que vemos. No, a Egipto entraron las 12 tribus de Israel y salieron las 12 tribus de Israel. Correcto. Eso Muy es bien. importante. Ahora, ¿qué es lo que la base de este capítulo nos va a mostrar? El nombre. Acuérdense que Shemot significa nombres y nos va a hablar del nombre de Yahweh. Y a eso le vamos a ir llevando en este día de Parashá en familia. Porque la pregunta que también nos vamos a hacer, aparte de la que el pastor, tenemos que darle respuesta a la del pastor, quiero hacer la pregunta mía. ¿Será que los hijos de Israel no sabían el nombre de Elohim? Y lo vamos a dar por respuesta. Creo que es muy importante lo que la pastora también está diciendo en ese sentido, porque ahí es donde juega un gran papel, y yo sé que no hemos ni entrado ni al uno. Pero miren la diferencia entre Éxodo, que es la de partura de Egipto, Partida, y sí. La diferencia entre nombres. Es muy diferente esos dos contextos y muy importantes, y por eso ahí es donde entramos un poco en la traducción bíblica. Por eso tenemos que ver, digamos, un ejemplo es el verso 5. Dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Si uno lo lee así, uno dice, ok, José estaba en Egipto. Lo que está tratando de decirnos en la traducción en español es un poco diferente. Fueron 70, pero también tenemos que entender que José estaba en Egipto. Entonces, si estas traducciones no las leemos y las capturamos, van a cambiarnos, por supuesto, el contexto diferente de lo que estamos viendo en este momento. El nombre del inglés, Éxodo, viene de la Septuaginta. La traducción griega de la Biblia hebrea, y el título griego para el libro es Éxodes a Egipto, que traduce la salida de Egipto. El libro de Éxodo cuenta la historia de los hijos de Israel esclavizados en Egipto y su redención milagrosa a través de la mano de Moisés, la historia de la entregada de la Torá, que es extraordinaria, por supuesto, nuestro punto crucial, y la construcción del becerro de oro y la construcción del tabernáculo. Así que durante toda esta historia vamos a ver cosas extraordinarias que van a ir llenando más huecos que están todavía para ser colocados en su lugar. Y lo que quería decir tan importante de todo esto es de que uno termina la historia de Bereshit como en un contexto tan hermoso. Jacob otra vez ve a su hijo. Como una etapa de reconciliación. José va, coloca los huesos de su padre, y después José muere, y empezamos el libro de Éxodo, el libro de Shemot, y vemos ya toda una historia, todo un plano de otra película totalmente completamente diferente. Y yo no voy a saltarme, por supuesto, con todo el respeto a lo que el pastor también plantó en el aire, pero creo que es muy importante aquí decir esto: qué importante es permanecer en la palabra. Maravilloso. Esos son como pequeñas cositas que tenemos que decir para que a ver si al final tú puedes llegar al punto crucial de lo que queremos decir. Yo creo, pastor, a ver si a la secuencia que tú estás haciendo, dijiste algo que posiblemente puede pasar desapercibido para mucha gente que no lo ha escuchado. Entonces, como que yo quisiera como retorcer un momento para explicar lo que el pastor dijo, ampliarlo, a ver si lo capturamos todos. ¿Por qué tenemos que decir los 400 años? Eso el pastor lo enseñó en uno de los Parashá. El año anterior, sí, usted puede ir a YouTube y allí buscar en los Parashás del año anterior y busque el Parashá de Shemot. ¿Pero y de vea, la iglesia o de los Parashás que él hizo? No, en los Parashás de enseñanza individual. Ok. Maravilloso, también tienes que decir eso, sí. Son los Parashás de enseñanza individual semanal. Él los dio los 5 días de la semana y explicó esto. Pero lo vamos a ampliar en este mismo instante para que volvamos a tomar el hilo de lo que es Shemot 1.1. En el libro de Bereshit, capítulo 15, verso 13, vaya allí, usted va a ver la promesa que Adonai le hizo, y estoy diciendo Adonai
porque ahorita en Shemot vamos a hablar de otro de los atributos de los nombres de Yahweh, entonces tenemos que hacer muy bien auditoría allí. En el libro de Bereshit, capítulo 15, verso 13, Génesis capítulo 15, verso 13, está la promesa que Adonai le dio a nuestro padre Abraham, y desde ahí parten los 400 años en el que el pueblo iba a entrar en esclavitud. O sea, 400 años, estamos hablando no de que 400 años estuvieron en Egipto. ¿Sabe que los arqueólogos hoy en día y la gente que quiere negar esta área de éxodo del pueblo de Israel dicen, nunca estuvieron? ¿Cuántos 400 años iban a estar allí en Egipto? Pero porque no entendemos profecía bíblica. Recuerden que la Biblia nosotros la estudiamos arqueológicamente, geográficamente, científicamente, ¿verdad? Porque históricamente, porque si no, nosotros perdemos todo el contexto espiritual de lo que estamos hablando. Culturalmente incluso ahora. Dice el verso 13, entonces Elohim dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Se dan cuenta que esa palabra tiene que quedar en nuestro estudio de Parashá para entender que era una profecía de Adonai que iba a suceder? Pero no que el pueblo de Israel duró 400 años. Dice, claro, va a haber un ciclo que cumple 400 años. Ahí surgiría una pregunta también en ese texto, y estamos como retomando un poco la historia en Bereshit. Porque la pregunta es, ya el Eterno da una promesa, si puedo decir, más que una promesa, es una profecía realmente. Claro. El Eterno le entrega una palabra profética a Abraham diciéndole, tu pueblo va a morar en una tierra ajena y será allí esclavo durante 400 años. La pregunta es, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo, con los hijos de Jacob? El motivo, la razón por la cual el Eterno ya entendía que este pueblo sería pasado por una condición de esclavitud. Sin lugar a dudas, y voy solamente a parafrasear un poco la historia, recordemos que cuando el pueblo, o las tribus mejor, los hijos de Jacob, Israel, llegaron a encontrarse de nuevo con su hermano José, y cuando finalmente Jacob o Israel viene y se establece y se reencuentra con José, allí se sucede algo extremadamente importante, y es que ellos manifiestan que su intención es pasar a la tierra de Egipto para morar allí temporalmente. Temporalmente, la única condición por las cuales ellos viajaron a Egipto a reencontrarse con José, básicamente era el trasfondo, era la situación de escasez, de hambruna que había en el sector, digamos. Entonces, la estadía de Israel allí, de los hijos de Israel, iba a ser una estadía totalmente temporal. Claro. Sin embargo, después de la muerte de José y de los príncipes, en los siguientes 100 años, recordemos, el pueblo de Israel no solamente se establece, no de manera temporal, sino que se establecen. Y al establecerse, generan familia, procrean familia, establecen sus actividades comerciales, vamos a pensarlo en términos modernos, instalan sus empresas, hacen sus negociaciones, adquieren tierras, empiezan su vida económica, de tal manera que ellos olvidaron que su tránsito, olvidaron que su estadía que eran forasteros, era algo temporal como emigrantes, que esa no era la tierra que el Eterno había prometido. Pero lo más delicado en esta historia no es el hecho de que se hayan establecido, porque en el caso, yo venía pensando en esta palabra, en el caso nuestro particularmente, pues nosotros emigramos a esta nación hace 20 años, estamos establecidos aquí en el sentido de tener una propiedad, de tener una vida en todo el sentido laboral, económico, ministerial, etcétera. Sí. Y entonces el Padre castiga a su pueblo por haber pasado por esta situación. No. El gran punto al que tenemos que llegar es que evidentemente este pueblo no solamente se estableció en el lugar, sino que aparte de esto, ¿qué hicieron? Se contaminaron
con todo el proceso de idolatría que había en esta región. El libro de Jeremías, en el capítulo 1, dice: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anat, tierra de Benjamín. Palabras de Yahweh vino en los días de Josías. Y aquí nos va a narrar diciéndonos que este pueblo se estableció, permaneció y se asimilaron. Claro, en el tiempo de Jeremías. Entraron en una condición de ¿qué? Entraron en una condición de idolatría, y de allí es donde vamos a ver que el subconsciente de ellos los lleva a lo que es el tema de este parachá, el becerro de oro y todo esto. Por lo tanto, el Eterno sabía que este pueblo debía pasar por una auditoría. Claro. Tú usas la palabra auditoría. Este pueblo debía pasar por una auditoría espiritual. Yo lo diría de otra manera, pastor. Yo diría que este pueblo, como todos nosotros, necesitamos pasar por una zarandeada. ¿O no, Camilo? Así es. ¿Verdad? Definitivamente. Bueno, entonces, estamos en la parte de ver, perdón, y murió José. Oiga, dígame en esas palabras, porque es que la gente cree que José no se murió. Murió José. Sí, murió José. Y todos sus hermanos, o sea, todos los príncipes de las tribus de Israel murieron en Egipto. La orden la promesa, la posición de José: sáquenme de aquí. Cuando Adonai los visite, sáquenme de aquí. Y creo que ahí es muy importante, para entrar ya al resto de esta historia para el día de hoy. Tenemos que ver esta historia y estamos saltándonos porque esperamos de que tú ya hayas leído el capítulo 1, ¿no? Hasta el 6. El punto importante aquí es de que esta es, una vez más, como lo hemos dicho, una tipografía de lo que va a ser la venida del Mesías. Claro. Adonai le dice a Abraham: mira, el pueblo va a entrar en este lugar, como le decía, lo leíamos en Génesis capítulo 15, pero mira que toda esta historia en sí, por supuesto, es porque el pueblo se asimila y parte del pueblo se asimila, pero también es para darle la puerta a Moisés como Salvador. Estas palabras a ti no te deberían asustar, porque Moisés es un Salvador, fue un Salvador para el pueblo de Israel. Por supuesto, no es el Mesías ungido, Yeshua HaMashiach, pero fue un Salvador. Entonces, todo lo que pasó fue para que se abriera una puerta para que un Salvador viniera a sacar al pueblo y les enseñara a ellos que ellos no pueden por sus propias fuerzas. Génesis 15, verso 13, lo leemos otra vez, pero también con el verso 14. Sí. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquí tenemos que entrar en un tema muy importante, y creo que si han tenido la oportunidad de ver las cápsulas de vida, yo me enfoco mucho porque creo que esta historia de Éxodo, de la salida del pueblo de Israel, es súper extraordinaria. ¿Por qué lo digo en este sentido? Tenemos que ver el contexto cultural de lo que pasa en este momento. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, tú ves, y lo he dicho en otras, creo que en el Bereshit lo hablamos de este momento en el cual estamos, así que lo vamos a hablar. La historia de Éxodo es no la historia de un pueblo siendo sacado de Egipto, es la historia de Dios mostrándose al mundo como el verdadero Dios. Los egipcios eran y practicaban la idolatría a su belleza, o sea, ellos practicaban la idolatría. Cuando José llega a este lugar, mira las palabras que dijimos, acuérdate que los hermanos le dicen: nos vas a perdonar, y dice: yo no soy Dios. O sea, José entendía cuál era su lugar ante Adonai, el verdadero Dios. Y cuando empecemos a leer la palabra de Shemot, vamos a comenzar a ver de que Adonai endurece el corazón del faraón. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Saca al pueblo de Egipto para la gloria de su nombre. Entonces, cuando comenzamos a ver estas piezas ya en nuestra mente, comenzamos a ver esta historia de una totalidad muy diferente. Dios hace cosas para la gloria de su nombre. Y mientras el pueblo de Israel estuvo allí, se perdieron. Yo creo que se perdieron en el sentido de que sí, algunos de ellos se asimilaron. Por supuesto, había un remanente fuerte de hombres y mujeres que salieron y verdaderamente tenían que hacerlo. Pero punto número 2 aquí es que se había muerto Jacob y se habían muerto José. Se habían muerto los que
que como que tenían esa visión, Jacob había hablado con Dios, había visto la escalera, José había visto el sueño, los hermanos de José no. Los hermanos de José, claro, son las 12 tribus de Israel, súper importantes, para nada despreciarlas, pero en la historia que venimos vemos de que estos dos hombres eran los que traían la tradición de la Torá. Entran en Egipto, se muere José, se muere Jacob, se mueren los hermanos de José, y la palabra de la Torá queda casi en el aire, queda suspendida, y por estos 100 años sí. La Torá no está siendo practicada, no está siendo. Entonces, mira que la Torá en sí también ha sido exiliada de Egipto. Absolutamente. Entonces ahí vemos una importancia, porque tiene que venir un Salvador a este mundo, a Egipto, a sacar a su pueblo para que le celebren fiestas. Eso lo vamos a hablar, por supuesto, durante todo esto, pero para que también la Torá una vez más sea impactada en ellos. O pudiéramos decir la Torá, no, las leyes, la práctica, porque la Torá no ha sido entregada hasta este momento, pero lo que es la parte moral, ¿no? Claro, estaba entregada desde el huerto. Exacto, entonces aquí vemos una historia hermosa de cómo Dios quiere hacer que su gloria sea vista en una gran manera, y lo que vamos a ver durante toda esta historia es súper extraordinario. Muy interesante la apreciación que estabas comentando, Camilito, porque estaba pensando aquí en este momento. Hay un dicho popular en nuestra cultura hispana que dice, palabras más, palabras menos, corríjanme: al país que fueres, haz lo que vieres. Haz lo que vieres. Y pareciera ser en ese sentido que a lo que tú mencionas, muere Israel como persona, sí. Jacob, no Israel como nación. Sin embargo, sus hijos, los de las 12 tribus, van a permanecer con todas sus generaciones posteriores durante esos 100 años. Pero durante esos 100 años, al país que fueron, hicieron lo que vieron. Es decir, que viene el proceso de asimilación. Y en ese proceso de asimilación, evidentemente, siempre el Eterno guardará en el hueco de su mano un remanente. Amén. Pero evidentemente se pierde el principio fundamental, el principio de la Torá, y algunos que lo van a mantener, la llama siempre se mantendrá viva. Nos daremos cuenta que en este verso 7, por ejemplo, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Observen que aquí hay un aspecto muy interesante. Esta palabra en el verso 7 nos dice que estos hombres, después de Jacob, de José y aún de los primeros los príncipes. de los príncipes de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, después de ellos, los principales, recuerden que los otros entran en el proceso de asimilación, pero entran con una bendición tan grande, con una verajá tan poderosa, que son grandemente prosperados, se fructifican, se multiplican, se aumentan, son fortalecidos, dice el texto, en gran extremo. Pero atención a esto, y estoy tratando de aplicarlo a nuestros tiempos en el siglo XXI. ¿Qué pasa cuando vamos a un país que no es el nuestro? Vamos a un país que no es el nuestro y hacemos y nos asimilamos con lo que vemos. Perdemos una identidad cultural, perdemos una identidad gastronómica, perdemos una identidad en nuestra manera de espiritual. Pensar, pero lo más delicado es perder el sentido espiritual, correcto. Entonces hacemos lo que vemos y sin embargo el Eterno nos bendice. Y nos bendice, y nos bendice, y nos bendice, y dice la palabra: Padre eterno, no me des tanto que haga que me olvide de ti. No me des tanto que haga que me olvide de ti. Porque lastimosamente creemos que buscar al Eterno, buscar la oración, buscar la bendición, solo lo hacemos cuando pasamos necesidad. Cuando estamos en un momento de enfermedad, de crisis, de duelo, de adversidad. Oh Padre eterno, ayúdanos, bendícenos, límpianos, líbranos de esto. Pero cuando, como dice el verso 7, cuando nos multiplicamos, cuando somos prosperados y nos fructificamos y nos fortalecemos en gran extremo, pues nos olvidamos del principio fundamental de la palabra. Aquí donde el pastor está hablando
queda como una profunda dimensión espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros queremos avanzar tanto con el nombre Parashá en familia, para la familia? Parece que sí, para la familia, pues por supuesto, pero es que tenemos hoy en día una sociedad de familia dividida, una sociedad de familia, una estructura de familia completamente disfuncional, ¿cierto? Entonces, cuando vemos en la Torá, porque es que nosotros creemos que la Torá fue del pasado, o que la Torá ya no existe para hoy, que ahora tenemos el Brit Hadash, el Nuevo Testamento, y que ese es el que rige. No, amados. Nosotros somos una palabra que dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Adonai permanece para siempre. Dice, Yeshua es el mismo ayer, hoy y el del futuro va a ser siempre el mismo. Cuando alguien me dice, mi pastor, es que eso es del pasado, yo le digo, discúlpame, ¿me estás diciendo que la Biblia es antigua? No, la Torah es para hoy. Y me gusta la Torah para hoy, para decir eso. Cuando nosotros vemos que ellos murieron, y cuando nosotros vemos que la palabra de Adonai nos dice que esa generación se levantó y fue fructífera y se multiplicó, nos está mostrando que iba a haber decadencia espiritual. Siempre, miren, amados hermanos, siempre que hay una abundancia económica, que hay un levantamiento de prosperidad, de fortalecimiento, es peligroso. ¿Por qué? Porque donde hay mucha abundancia, se corre el riesgo de no buscar el nombre de Adonai en la vida de la persona. Y ahí también, digamos, hablemos, regresando al punto que estaba haciendo y lo que estamos hablando, porque creo que una vez más tenemos que ver el contexto cultural. Lo vamos a ver, bueno, nos pueden, porque está en este mismo parashá. Veamos el contexto que estamos diciendo en el sentido de que sí, el pueblo sí se estaba perdiendo, porque el mismo Moisés tampoco... y una vez más es un salto bien grande, pero cuando ya Moisés llega a la zarza ardiente, mira que Yod Hei Bat Hei se presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Moisés dice, ok, escucho una voz, pero ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios es este? Entonces lo mismo es lo que vemos ese contexto de que era tan practicada la idolatría en Egipto, de que Yod Hei Bat Hei dice, no, a este me le tengo que presentar como el verdadero Dios y tengo que decirle a él que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, yo soy el que soy, dice el libro de Shemot. Entonces aquí también vemos esa idea de que sí, el pueblo sí se había olvidado, tanto que lo vemos en el verso capítulo 2, porque estamos leyendo del parashá de esta semana. Ven el capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el rey que había dicho que los hebreos no podían multiplicarse más, de que tenían que parar. Aconteció después de que muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Aquí tenemos que pausar un momento. Los egipcios rompieron rompieron la ley de cómo tratar a un esclavo, porque lo vemos en el capítulo 1, verso 13, donde dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y la Torah nos dice que a un esclavo no lo tratarás de esa manera. Deuteronomio 10:17 dice que entonces no. a los esclavos los trataban mal. Automáticamente, por supuesto, siendo el pueblo escogido de Dios, vemos que los estaban tratando mal. Pero mira aquí esto, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Capítulo 2, versos 23 y 24. Y aquí es donde vemos que ellos sí se habían olvidado del Eterno, de Adonai. ¿Por qué? Porque nunca habían hecho esto en los 100 años de su historia. Correcto. Aquí ellos dijeron, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Se rindieron. Sí. Dijeron, no,
tenemos que adorar a Adonai, tenemos que regresar a Adonai, nosotros entramos aquí, como dijo el pastor, solo temporalmente, o sea, rompieron ese esquema de esclavitud que tenían por 100 años y dijeron, wow, lo único que teníamos que hacer era clamar a Adonai, y entonces empezaron a clamar. El verso 24, Dios no se olvida, acuérdese que Dios no se olvida, Dios conoce todo, y oyó Dios, Shema. Dios siempre escucha, y oyó Dios, y el Shema, el gemido de ellos, y se acordó de su pacto, de su convenio, ¿con quién? Con Abraham. No con el Dios del sol, no con el Dios del agua, no con el Dios de las estrellas, con Abraham, Isaac y Jacob. Yo creo que alguien en el pueblo de Israel en ese entonces dijo, oiga, ¿por qué no adoramos al Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob? O sea, ellos tuvieron un despertar padres, aquí y dijeron, pero si nosotros, ¿por qué estamos sirviendo acá? Un silbido. Exacto, un silbido grande. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Correcto. Después de clamar, después de romper su esquema de esclavitud y decir, como el hijo pródigo, ¿yo qué hago aquí entre marranos? Claro. Lo que pasa con Efraín hoy en día. Exacto. Lo que pasa con Efraín en las tribus, lo decía una vez más, como ayer estuvimos en nuestra entrevista con los de Torah para hoy y veía un video que decía, Efraín se está despertando entre las naciones y está diciendo, ¿por qué yo estoy comiendo con los puercos? ¿Por qué yo me estoy acostando aquí con ellos? Porque estoy fornicando, estoy adulterando. Y los hijos de Israel dicen, hello, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos aquí sirviéndole a los egipcios. Cuando nosotros venimos aquí temporalmente, tenemos que clamar a Adonai, a Yod Hei Bat Hei. En este momento no lo conocían como eso, porque Moisés se le presenta como Moisés un poquito más tarde, pero ellos dicen, oye, tenemos que salir de este esquema de esclavitud, de este esquema que estamos, donde estamos sirviéndole a los dioses, a los dioses horribles. Los egipcios hacían cosas horribles. Sí. Y claman a Dios y Dios se acuerda de ellos. ¿Se había olvidado? No. Yo creo que ellos allí aplicaron esa frase que yo repito con tanta frecuencia. En ese momento el pueblo de Israel dijo, vamos a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y miren que en el verso 8, dándole un poquito la continuidad al primer capítulo, porque el primer capítulo tiene un gran contenido y apenas estamos esbozando algo muy básico. Les invito al año anterior, el video del año anterior es mucho más en detalle y mucho más profundo. Hoy estamos solo mencionando. En el verso 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel. Por favor observe que aquí dice el pueblo de los hijos de Israel, aquí no dice los judíos, está hablando de las tribus. El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios con él para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Pastor, ahí yo creo que esa fuerza no es fuerza física, no, es fuerza espiritual, mental, porque los egipcios construyeron las pirámides, construyeron cosas. Los esclavos. Las pirámides los construyeron ellos, claro, pero los esclavos hacían el trabajo, pero con mano esclava. Pero aquí esta fuerza es fuerza mental, espiritual, porque dice se multipliquen y acontezca que en guerra nos ganen. O sea, estos son chispas. Claro. Estos son inteligentes. Claro. Ahora, aquí queda un punto muy interesante para considerar, y ya Camilo está leyendo un poco adelante en el capítulo 2, verso 23, lo voy a retomar, porque dice que aparece en el verso 8 se levantó. Realmente aquí la palabra no nos indica, fue nombrado un nuevo rey en Egipto, su antecesor murió, realmente se levantó un nuevo rey en Egipto. Lo que nos preguntamos es, ¿era un hijo del rey con el que José trabajó? Porque lo que es inquietante en este texto es, este nuevo rey no conocía la historia de Egipto.
De José. No conocía la historia de Egipto, no conocía la historia de la hambruna. Sí, es verdad. ¿Cómo es que no conocía? La riqueza, la pobreza, la hambruna. ¿Cómo es que no conoce que José, el hebreo, había sido la mano derecha del rey anterior y ahora se levanta un nuevo rey? Es que se levanta un nuevo rey, es como si, es decir, es como si hubiesen derrocado un al golpe anterior. de estado. Sí, exacto. Como que derrocamos al anterior, se levantó uno nuevo y el que se levantó dijo, no tengo nada que ver con los hebreos, no tengo nada que ver con José, no lo conozco, en mi navegador no tengo absolutamente nada que ver con esa persona. Y lo que encuentra es que este pueblo hebreo es un pueblo que se multiplica en gran manera, es un pueblo que tiene realmente bendición y entra un temor en él. Y el temor es que este pueblo continúe creciendo tanto que pueda incluso venir en contra de ellos. Algo que me llama poderosamente la atención de lo que el pastor está diciendo, y conecto muy bien con esto en este momento, y es, yo decía en la parte anterior, era lo del Parashá en familia para la familia, pues es que estamos viendo el mismo tiempo hoy. Uh-huh. Acuérdense que la palabra de Adonai en el libro de Isaías dice que va a volver un éxodo. Así que no pierdas ese pedacito de antemano, porque la palabra de Adonai dice que volverá a haber un éxodo. Y si no entendemos pues no vamos a entender el siguiente. El punto que el Parashá en familia, para la familia, quiere recalcar es que digamos que todo lo que se levantó vino contra ellos, les pusieron servidumbre, se quejaban, tome más, se volvían a quejar, tome más. Porque yo le digo a nuestra gente, en nuestra congregación Israel Casa Integral, les digo, entre más tú te quejes, más zarandeadas vas a recibir. Hasta que te rindas. Hasta que te rindas a Adonai. Hasta que tú digas, definitivamente me rindo, como leyó Camito en el capítulo 2, verso 23. Pero miren a dónde estaba apuntando Hasatán. ¿A dónde apunta Hasatán hoy, ayer y en el futuro? A la semilla. 3 veces en la Torá nos muestra que el punto que él quiere atacar es la semilla. Las mujeres, dice la palabra de Adonai en el verso 7, eran mujeres fructíferas. Se puede decir, estudiando Torá, que esas mujeres tenían partos de 6 hijos. Eran tan fructíferas que tenían... y dice que cuando le pusieron las parteras decían, no sé, cuando nosotros llegamos, ellas ya tuvieron hijos. Pero mire aquí. 3 veces en la Torá, Hasatán ataca la semilla. Número 1, con Moshe. Él dijo, me voy a levantar y todo niño que nazca, lo matamos. Igual que la historia de Yeshua. Exactamente. Vuelve a aparecer en la Torá lo que es en el momento del nacimiento de Yeshua. Vuelve a haber un movimiento donde matemos la semilla. Y hoy en día, la gente pro aborto, queriendo decir, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y nosotros podemos decir si queremos o no queremos tener hijos, como si la vida la diera el hombre. Y algo que quiero resaltar y que viene en este momento a mi vida es, se necesita para la familia, mujeres que entiendan su rol en la sexualidad. Se necesita enseñarle a la mujer el rol de la sexualidad. Hace unos meses atrás, Adonai me permitió hacer una enseñanza que era muchas mujeres me escriben, pastora, ¿cuál es el método anticonceptivo mejor para usted? A mí me da risa porque yo nunca he usado un método anticonceptivo en mi cuerpo, jamás. Yo llevo 30 años casada y nunca he usado ese tipo de métodos del mundo. Yo he usado los métodos de la Torá. Y si alguna de ustedes quiere escuchar la conferencia de métodos anticonceptivos, es importante explicar esto en este Parashá, por un detalle que les voy a dar. ¿Sabías que la gente no sabe qué es parenthood? ¿Qué es eso, pastor? No entiendo nada. En Colombia se llama, dame el nombre, pastor, el sitio de donde se hace planificación familiar. El bienestar familiar. No, sí, algo así, planificación familiar. Este nivel de parenthood es el nivel donde más se ha habido abortos, donde más problema espiritual ha tenido el mundo.
Cuando usted encuentra al presidente Trump diciendo no permito el aborto y no estoy a favor del aborto, está parándose como un tipo de Mashiach, ¿verdad? Defendiendo la vida. Pero es que nosotros, yo encuentro mujeres en Torah que planifican, que abortan, que no quieren tener más hijos porque el cuerpo se les va a dañar. O sea, una cantidad de cosas asimiladas de Egipto para traerlas a la vida de una mujer. Necesitamos hablar del tema porque ahora que lo estamos tocando necesita salir a la luz. Si quieres la conferencia, escríbenos. ¿A dónde, Camilito, en redes sociales? israelcasaintegral@gmail.com. Y dinos, quiero, porque son tantos videos, dinos en el mensaje, quiero saber acerca de esta conferencia y el título de la conferencia de la cual quieres saber. Es maravillosa, es un taller de 1 hora y 30 minutos de conferencia. Muy bien. Sí. Amén. Quiero continuar ahora con el verso 12, porque mira lo interesante. Este pueblo se multiplica, el rey que se levanta les ordena básicamente recargarlos con tributos, con impuestos, les ponen cargas, los ponen a trabajar en las edificaciones del faraón, en las ciudades de Pitón y Ramsés, ¿cierto? Pero en el verso 12 dice, pero cuanto más los oprimían, y miren lo interesante, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Miren esto tan interesante. Esto es muy interesante porque entre más los oprimen, más se multiplican. Y esto lo quiero significar que lo vivimos en esta experiencia las personas migrantes, no solamente a América, a cualquier otro lugar en el mundo. Cuando pasamos por este proceso de migración, mucha gente que está en su tierra natal no entienden o no pueden comprender, obviamente, lo que sufre una persona emigrante. Sí. Mucha gente piensa que el venir en el caso nuestro, en América, en los Estados Unidos, con lo que alguna vez se conoció con el nombre del sueño americano, pues para quienes vinimos a esta nación, nos damos cuenta que el sueño americano muchas veces es una verdadera pesadilla, para muchos una pesadilla, incluso pesadillas trágicas desde muchos puntos de vista. Más pesadilla para aquellos que vienen con títulos. Entonces, ay, amigos, es difícil. Entonces lo que quiero significar es que cuando viene este tiempo de opresión, lo puedo decir por testimonio, conocemos muchos testimonios de esta línea. Muchas gentes que han venido de sus países, Centro, Suramérica o de cualquier otro lugar del mundo hacia esta nación y pasan por la prueba, por la opresión, por la tribulación, por la dificultad, por la angustia, por el desbastarse en este país, apartados de sus familias, de la cultura, del idioma, etcétera. ¿Qué hacemos? Es cuando más nos acercamos al Eterno, es cuando más buscamos de Dios, es cuando más buscamos en oración, es tal vez el único momento en el cual doblamos rodillas con absoluta sinceridad y le decimos, Padre Eterno, sin ti nada puedo hacer. Es decir, que en este momento de tribulación, como vemos este pueblo de Israel, entre más los oprimían, más se multiplicaban, más fortaleza. El libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, y en el verso 12 quiero compartirles este texto un momento. Dice, esta palabra tan maravillosa dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach padecerán persecución. Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vean, mis amados hermanos. Cuando nosotros vemos cómo en esta nación las gentes vienen a la congregación y buscan de la palabra y buscan del Eterno, es porque han pasado por un tiempo poderoso de opresión. Sí. Y la gran mayoría que venían de una religión, de una tradición, de una cultura religiosa, vienen a esta nación buscando el sueño americano y realmente lo que encuentran es el shalom, la paz del Eterno en sus corazones y buscar de la Torá, buscar de la palabra y vivir una vida conforme a su principio. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el programa del día de hoy. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia.
Bueno, y regresamos en el programa del día de hoy. Gracias por estar conectados con nosotros. Un estudio súper extraordinario que verdaderamente solo este parashá se llevaría mucho tiempo. Podemos entrar un poco más, pastores, ya al nacimiento de Moisés. La pastora ya habló un poco. Conocemos la historia. Si conoces la historia de Yeshua al nacer, conoces la historia de lo que pasó en el de Moisés. Porque una vez más muchas personas no conocen esto. Una vez más, Moisés es una tipografía de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Como él viene al mundo, salva al pueblo, por supuesto no de sus pecados, lo salva de Egipto, lo saca y Moisés nace. Voy a leer rápidamente para que podamos comenzar y ya, porque nos queda pocos minutos en el tiempo del día de hoy. Aquí vemos una vez más la ley de adopción siendo trabajada una vez más. Moisés es adoptado bajo la ley de adopción. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle. ¿Por qué lo escondió? Pues porque no querían que lo mataran tampoco a Moisés, y también era tiempo de lo que se practicaba en ese entonces. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, una canasta, lo que es una tipografía del arca y también de una azúcar, y una hermana suya se puso a los lejos para ver lo que le acontecía. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio a ella la arquilla, la canasta, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este, y ahí hubo ley de adopción. Maravilloso. Pregunto, ¿cómo ella sabía, Batia, la hija del faraón, cómo sabía que era un hebreo? Por la circuncisión. Interesante, ¿verdad? Sí, pastora Pili. Bueno, eso es apasionante, pastor. ¿Cómo es que la mamá, mañana, por favor, para todos los que quieran seguirnos, mañana en el estudio de Shabbat, no se pierda, por favor, el video de enseñanza. Hicimos una producción con respecto a este momento. Cuando Jocabed, que es la madre de Moshe y Amram, porque acuérdate que estamos hablando de la tribu de Leví. La tribu levítica, sí, correcto. Cuando usted le hace una auditoría al nacimiento de Yeshua, el nacimiento de él es de la tribu de Leví. Es un levita, sí. No, Yeshua. Perdón, Yeshua de la tribu de Judá, perdón. Pero aquí vemos Moshe el nacimiento de un levita, que es muy importante entender esto. Cuando vuelva Yeshua, él va a ser sacerdote, porque ya no viene como Mashiach sufriente a morir en la cruz de Calvario, más nunca va a volver así. Entonces, cuando nosotros vemos esto, usted sabe el momento de una madre, póngase en el lugar de una mamá que está teniendo un bebé, las cosas que ella vivió, y decirle, ¿qué tuve? ¿Un niño o una niña? Y ella quería escuchar que había sido una niña, pero era el niño, era un hombre, un bebé que iba a tener una estructura espiritual. Y que había sido escogido. Claro. Se necesita, mire, voy a decirlo más rápido. Sí. Era hermoso. Le tuvo escondido por 3 meses. Diga conmigo, la fe de esa mujer en 3 meses habló. Cualquier momento hubiera entrado uno de la corte del faraón y decir, ahí hay un bebé. O sea que la fe de esa mujer habló. Ok. Luego, y colocó ella al niño y lo puso en un carizal. O sea, era una fe creativa. ¿Qué voy a hacer con este niño para que este niño dé resultado? Diga conmigo, es una fe creativa. Tuvo que pensar cómo iba a ser para que esa canasta siguiera el río, cómo era que Miriam iba a estar en ese momento, cómo es que ellos sabían que la hija del faraón iba a estar ahí. Es importante lo que todo estamos perfecto, hablando. ¿verdad? Entonces, los propósitos de Dios se tienen que enlazar con nuestra fe. No es solamente que, sí, Moisés nació. No, hay que ver que nosotros interactuamos en la fe. Y viene el momento en donde esa fe, que es creer. Mucha gente dice, yo hasta que yo no lo vea, no lo creo, como Tomás. Pero la fe en la Torah no es fe para ver, es creer y punto. Entonces, la fe habla, la fe es creativa,
Y cuando tenemos fe, sabemos que los propósitos de Adonai se van a cumplir sí o sí, no sí o no, sino sí o sí. Ahí tengo este es un momento divino, Camilo, este nacimiento. Sí, ahí te tengo una cita para ayudarte en lo que estás diciendo, que los propósitos de Dios son divinos. En Hechos capítulo 7, verso 19, ahí vemos los propósitos de Dios siendo ya, como lo dijimos al principio, a Abraham se le dio la visión de que iba a acontecer todo esto, y como lo hemos venido diciendo, se ha venido siguiendo desde el principio, te queremos decir una vez más que Dios tiene sus escogidos, que Dios escogió a Abraham, escogió a Isaac, escogió a Jacob y escogió también a Moisés. Y aquí vemos algo hermoso. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y creo que esto también responde, pastor, un poco lo que estabas diciendo. Este rey, este malo rey, usando de astucia, o sea, yo no los conozco a ellos, con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se multiplicaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, mira esto, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, o sea, creció en la Torá, en la ley moral de la fe, de la emuná. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, verso 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo, ley de adopción, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Me parece muy importante esa palabra de en sus palabras, claro, porque vemos la lengua de Moshe, exactamente, y poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Por supuesto conocemos la historia de lo que pasó, y al ver uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Ahí vemos justicia y bondad, ¿no? Sí, y si leemos el Parashá, vemos la justicia y la bondad siendo desarrollada en una manera. Para las personas que no conocen la justicia y la bondad, también les invitamos a que vean el estudio, porque cuando ya vean la justicia y la bondad, gracias a nuestro maestro Rico que nos ha enseñado eso, podremos hablar más de lo que significa exactamente. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Le colocaron toda su energía, toda su fuerza en Moisés, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, y diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Moisés también tenía que pasar por el proceso de extranjero, tenía que pasar por ese tiempo, tenía que salir como refugiado, y mira que sí, y ahí una vez más regreso al punto de que la Torá, el Salvador y la Torá tenían que regresar, ¿no? Tenían que, la palabra yo digo la Torá pues porque conozco en el sentido de las palabras del Eterno, que Moisés tenía que salir de ese contexto, ser llamado, por supuesto, por la zarza ardiente, y regresar como un hombre de fe, un hombre de emuná, que fue lo que Moisés, sí, claro, por supuesto, nos enseñó. Claro. Pues bien, entonces en ese proceso que estamos llevando, vemos que Moisés, me gusta muchísimo saber esta parte. Moisés fue preparado, formado, establecido, exacto, y fundamentado en la cultura egipcia, en las ciencias, en la tecnología. Dice el texto, y esto es muy importante resaltarlo, que era un hombre que tenía una fluidez, sí, una capacidad de expresión, un contexto intelectual fuerte, poderoso, mayor aún que su hermano, su medio hermano, comillas, Ramsés. Pero Moisés destacaba sobre todo. Ahora, viene ese siguiente proceso con la muerte de este egipcio. Él huye, estamos hablando de una edad de 40 años, y los siguientes 40 años de Moshe ahora los va a transcurrir ¿dónde? En el exilio.
en el tiempo en el desierto. Y ese pasar por el desierto es el pasar por el proceso, tú lo compartías hace unos días, por la llave del despojo. Allí en esa llave del despojo él no tiene un techo donde dormir, él no tiene los lujos y las comodidades y los sirvientes que le servían, él no tiene todas esas posibilidades que Egipto le había ofrecido, es completamente despojado tanto de lo económico, lo social, la posición en la que él se encontraba, y empieza a ser despojado incluso hasta de su manera de vivir y su manera de pensar. Así es. Y es así que en esos 40 siguientes años en el desierto, entonces él viene a tener ese momento tan crucial e importante, que es el que nos va a narrar precisamente ahora en el capítulo 3, cuando viene el llamamiento de Moisés. Claro, entonces vemos ahí un poco, para resumir la historia, que el tiempo se nos está yendo, de que Moisés sale al desierto, hace justicia y bondad una vez más, porque ayuda a lo que serían sus cuñadas en ese sentido, siendo atacadas, y él hace justicia, hace bondad, muestra misericordia, y ahí comienza, por supuesto, lo que decía el pastor, la historia de Moisés, que creo que es tan extraordinario porque Moisés comienza a tratar con las ovejas de Jetro, y aquí vemos algo extraordinario porque vemos cómo el corazón de Moisés comenzó a cambiar. Adonai ve cómo Moisés está tratando a las ovejas. Recuerden las palabras que Yeshua le dice a Pedro, ¿verdad? Si me amas, apacenta mis ovejas, pastoréalas, dales un buen tratamiento. Y aquí Moisés le muestra a Adonai que sí es el hombre escogido para el trabajo, de que iba a tener que tratar con ovejas y cabras en el desierto. Y son las ovejas de Jetro, no sus ovejas. Sí, pero en el sentido de que él muestra en su labor, en el trabajo que se le ha dado, si él puede hacer esto con estas ovejas, ¿cómo no lo va a hacer con un pueblo? Claro. De más de cuántas personas fueron, dice la palabra, que salió de Egipto. Sí. Ese dato es importante, se me fue ese dato, pero Adonai ve este tratamiento en el capítulo 3, verso 1, apacentando Moisés las ovejas, haciendo el trabajo al cual había sido llamado. Y conociendo a personas que aman su trabajo, verdaderamente uno puede decir que una persona que ama su trabajo en verdad no trabaja, ¿no? Una persona que ama lo que hace, disfruta. Y yo creo que Moisés se sintió realizado, él se sintió, yo estoy donde yo tengo que estar, estoy en lo que mi sangre, como que me siento, escucho ese silbido, estoy feliz, me siento donde tengo que estar. Había estado en los mejores palacios, podía tener la mejor comida que él quisiera, claro. Y ahora está en el lugar donde Dios lo tenía que tener. Maravilloso. En la llave del despojo y luego en la llave de la restitución. Así es. Algo que concluimos, que lleguemos a una conclusión con el Parashá de hoy, si lo permiten. Tal vez ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué nos remiten tanto a los estudios? Porque tenemos un bagaje ya de material para ustedes. Yo quiero recordarles en este momento el material que está a disposición, pero en orden. La enseñanza que tenemos la tenemos muy en orden. Quiero recordarles que hay un material, existe un Instituto Bíblico Maná, donde usted se matricula. Usted dice, yo quiero ser diplomado. Es perfecto, entonces usted no tiene tareas, usted solamente ve el video. Pero si usted va más allá de eso, y si usted verdaderamente se quiere preparar, pues entonces hace lo que es Estudio Bíblico Maná acreditado, y usted empieza a formarse. Amados, hay que formarnos, alguien nos tiene que formar. Definitivamente, si nosotros solamente recibimos conocimiento de aquí, de allá, y bajamos esto y bajamos lo otro, escuchamos aquí, escuchamos allá, no hay formación. ¿Qué le pasó a Moshe este tiempo? 40 años de formación. Permítame decirle, fue una desprogramación de Egipto. Acuérdense que Camilito repitió algo y yo volví y le dije sí, y es la ley de adopción que él tuvo faraónica. Se necesita entender muy bien eso, porque más adelante Yahweh tiene que volver a hacer otra ley de adopción para volverlo a tomar a él y poder colocarlo a él en el contexto espiritual.
porque en ese momento él estaba bajo la ley de adopción del faraón. Él fue entregado por sus padres para que la hija del faraón lo criara. Entonces es importante. Pero ¿cómo aprendemos todos estos detalles? Pues estudiando. Y la forma que podemos hacerlo, en este momento te invito, contáctanos, envíanos un correo electrónico a israelcasaintegral@gmail.com, contáctate con nosotros a través de WhatsApp, ¿verdad? Contáctate con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y por donde sea, contáctanos y dinos, yo quiero hacer esto. Yo quiero empezar a estudiar organizadamente todos estos temas. Yo sé que hay muchas palabras que decimos que usted dice, como que no estoy entendiendo esto. Bueno, lo más importante es que vuelvas a la casa de Adonai y nosotros, no solo nosotros, hay mucha gente que está formando. La forma de nosotros es paso a paso. Amén. Bueno, muy bien, pues el tiempo se nos ha pasado. Está bien. Tenemos mucho tema todavía por tratar. De hecho, ya les invitamos para que entonces en nuestro tiempo de Shabbat, en nuestra reunión de Shabbat, estén muy atentos en la transmisión en vivo y allí continuaremos con el tema de Parashá. Mañana. Y por supuesto reforzaremos lo que hemos podido avanzar en el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de Parashá en familia, para la familia. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y les deseo un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Un shalom para sus vidas, que el Eterno los bendiga. Shalom Alejem. Shalom. Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná.